Amigas y amigos, el presidente Luis Arce está realmente decidido a responderle al pueblo boliviano en el tema de la justicia por todos los hechos, tanto de violencia y de corrupción que se generaron luego del golpe de Estado contra Evo Morales a partir de diciembre del 2019. Y ya avanzan las investigaciones, las pesquisas en contra de Luis Camacho y en contra de la propia expresidenta interina Janine Áñez. Es interesante todo este panorama que se vive en el pueblo boliviano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 9 de diciembre del 2020. Realmente, quienes pensaron que no iba a haber justicia en Bolivia por todo lo ocurrido tras el golpe de Estado en contra de Evo Morales, se equivocaron. Están avanzando las investigaciones por los hechos ocurridos en los casos de Sacabas en Cata, en donde perdieron la vida personas luego del golpe de Estado contra el expresidente boliviano, y también aquellos que participaron en la organización del golpe de Estado, y va por delante el nombre del ex candidato presidencial Luis Camacho. Por eso resulta muy interesante todo esto que se está dando a conocer. Y vamos a comenzar con esto. Bolivia, investigan a Fernando Camacho por diferentes delitos, entre ellos sedición y conspiración. La Fiscalía Boliviana inicia una pesquisa contra el empresario y el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho por supuesta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales. La investigación determinará si el político, junto con otras 5 personas, incurrió en esos delitos, principalmente sedición y conspiración. Resulta muy interesante lo que se está dando a conocer sobre este hecho. La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho y otras 5 personas, entre ellos jefes militares, acusados de cometer diversos delitos. El fiscal Omar Mejillones expresó que se ha iniciado una investigación contra Camacho, contra su padre, José Luis Camacho Parada, contra los comandantes militares William Calimán Romero, Flavio Gustavo Arce San Martín, Sergio Carlos Orellana Centellas y el comandante de la policía Yuri Calderón Mariscal. De acuerdo con el Sistema Integrado de Registro Judicial, la denuncia interpuesta por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patti fue aceptada y tipificada desde delito de sedición, conspiración y otro más que te lo voy a sombrear aquí para que no nos vayan a censurar por eso de no mencionar la palabra, pero te la estoy sombreando aquí, es otro delito por el cual también se está acusando a Camacho y a estas otras 5 personas. La denuncia de la exdiputada Lidia Patti considera que lo ocurrido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado y se menciona como víctimas al expresidente Evo Morales, al ex vicepresidente Álvaro García y a los expresidentes del Senado Adriana Salvatierra y de diputados Víctor Borda. El fiscal Mejillones refirió que existe antecedentes que podrían demostrar algún nivel de coordinación entre los 6 denunciados para realizar todos estos hechos que concluyeron en la renuncia del expresidente boliviano. Como parte de las evidencias, el magistrado comentó sobre un video que circuló en redes sociales donde Camacho detalla que su padre cerró acuerdos con los militares y policías que jugaron un papel crucial en la salida de Morales. Y bueno, en este escenario también el gobierno de Bolivia niega que exista alerta migratoria contra Luis Camacho y contra las personas mencionadas en esta investigación, y fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien negó la información de una alerta migratoria contra Luis Camacho, ex candidato a la presidencia. En su discurso pidió al político que deje de politizar el proceso en su contra y de hacer campaña con este tema. Y en este contexto también avanza la investigación de los hechos ocurridos en Sacaba y en Sencata. Algo que está llamando poderosamente la atención es esto: la cúpula militar de Bolivia acepta entregar información sobre las violentas represiones de 2019. El presidente de Bolivia, Luis Arce, y la cúpula militar han acordado que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información sobre las represiones que se dieron en octubre y en noviembre de 2019.
que dejaron más de 30 personas fallecidas. Un grupo de expertos independientes recibirá todos los documentos que están siendo investigados en la justicia ordinaria. El Ministerio de Defensa desestima así los reclamos de los uniformados procesados de que la justicia militar lleve ese caso. Y mientras tanto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá la declaración de la expresidenta interina Yanine Áñez sobre lo ocurrido en esos hechos. Los enviados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que investigan la violencia política del año pasado en Bolivia, anunciaron que tendrán una declaración de la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Vamos a realizar una agenda de trabajo que ya estaba preestablecida en Santa Cruz y en el marco de esa visita vamos a tener ese encuentro con Áñez, dijo el líder del grupo interdisciplinario de expertos independientes de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jaime Vidal. Esto es muy interesante porque Áñez había demandado públicamente a los enviados de esta comisión que le permitan dar su versión de los sucesos de octubre y noviembre del año pasado, en especial de dos situaciones de manifestantes ocurridas después de su autoproclamación como gobernante transitoria que dejaron más de 20 personas fallecidas según diversos informes. La política derechista era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió sin aval parlamentario la presidencia el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia forzada de Evo Morales en medio de movilizaciones contra su victoria en las elecciones del mes anterior. Vidal señaló que el grupo de investigadores recibió una solicitud escrita de Áñez para que su declaración sea en Santa Cruz y no en La Paz como se había previsto inicialmente. Áñez radica en la ciudad amazónica de Trinidad desde el 7 de noviembre, su último día de gestión transitoria antes de la asunción del nuevo gobierno democrático de Luis Arce, que surgió de las elecciones del 19 de octubre de este año. El grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza desde el 29 de noviembre una amplia investigación de la violencia política de 2019, con intención de presentar un informe en un plazo de 6 meses. Los investigadores se han reunido ya con familiares de víctimas de la represión ordenada por Áñez, autoridades y líderes parlamentarios y activistas de derechos humanos y esperan informes militares y policiales prometidos por el gobierno de Arce. La expresidenta ha sido señalada en un reciente informe parlamentario como principal responsable política de los hechos ocurridos por ordenar la participación de los militares, liberándolos mediante un decreto de eventuales responsabilidades penales. Por ese decreto, el Parlamento ha pedido a la Fiscalía General que inicie los trámites de un juicio de responsabilidades contra la exgobernante. Y en este contexto, pues vale la pena destacar esto que se da a conocer. En solo un mes, Luis Arce estabilizó la economía y frenó el daño causado por la dictadura en Bolivia. El político e intelectual Hugo Moldis analizó las variables que hicieron posible el golpe de Estado en noviembre de 2019 y tras un balance del primer mes del gobierno del MAS. En apenas 30 días se logró estabilizar la economía, lanzar un bono contra el hambre, recuperar las empresas estatales y reimpulsar la integración latinoamericana, aseguró. Y esto, bueno, vale la pena comentarlo porque su análisis nos lleva a la siguiente reflexión. A un mes de su asunción, el presidente Luis Arce ha logrado contener la caída económica y ha advertido que no habrá impunidad por los hechos cometidos durante el gobierno de facto. Arce ha recibido un país quebrado. Bolivia era la economía que más había crecido en Sudamérica según todos los indicadores internacionales, pero el gobierno de Yanine Áñez la quebró. Esto genera cierta presión sobre el gobierno por las grandes expectativas que ha generado, señaló Hugo Moldis, abogado y exministro de Gobierno de Bolivia. Sin embargo, esto es muy interesante, subrayó que se ha comenzado a estabilizar la economía y los riesgos de un proceso hiperinflacionario se han alejado, lo cual ha devuelto tranquilidad a los sectores productivos y empresariales pequeños y grandes. Por otro lado, Moldis, quien permaneció asilado en la Embajada de México en La Paz tras el golpe de Estado de 2019, llamó a neutralizar a los grupos paramilitares de Santa Cruz que fueron clave en el golpe y aseguró que el actual mandatario trabaja para que no haya impunidad sobre lo que ha pasado.
afirmó que el bloqueo general de caminos de agosto pasado preanunció el triunfo del MAS. La dictadura no podía salir a reprimir, no porque no quisiera. El predominio del aparato del Estado, las Fuerzas Armadas y la policía sobre la sociedad civil terminó enterrando a la dictadura, mencionó. Además reconoció que cuando se da el golpe es como si Bolivia hubiera clasificado al Mundial de Fútbol. La clase media y los sectores atrasados del campo popular festejaron mucho, pero luego de esa experiencia, el MAS y los movimientos sociales tomaron nota. En mayo pasado comenzó a cohesionarse nuevamente el movimiento social y a reconstituirse el campo popular, dijo el exfuncionario, que celebró que Arce y David Choquehuanca hayan impulsado una renovación de figuras con una gran presencia de jóvenes en el gabinete. En tanto, analizó el rol del expresidente Evo Morales y dijo que si bien ocupa un lugar distinto que en el pasado, continúa siendo el líder político del MAS. El proceso de cambio va más allá de que Evo esté en la presidencia. Eso está claro. Vaya interesante este punto de vista. Así está el panorama en Bolivia, bastante interesante. Y bueno, el reclamo en el pueblo boliviano es que se lleve la justicia tanto a Camacho como a la propia Yanine Áñez. Así está el panorama. Ojalá nos des tu punto de vista. Tu opinión es importante. Hasta la próxima.